consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, y los artículos 9, numeral 1, incisos A, B y C, y 13, numeral 1, inciso B, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta sesión. Concurre a la misma el ciudadano don Enrique Castro Bernabe en su carácter de secretario ejecutivo de este organismo, fungiendo como secretario del Consejo General. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con mucho gusto, señor presidente. Buenas tardes a todas y todos. Sesión extraordinaria, jueves 16 de mayo de 2019, 13 horas. Hago constar la presencia de las y los consejeros electorales. Tania Celina Vázquez Muñoz. Gracias. Juan Manuel Vázquez Barajas. Gracias. Roberto López Pérez. Presente. Gracias. Mabel Aceret Hernández Meneses. Presente. Gracias. Quintín Antardo Varganes Escandón. Presente. Gracias. Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. Presente. Gracias. Asimismo, hago constar la presencia de las y los representantes de los partidos políticos. Acción Nacional, Rosario Magali Cruz Martínez. Gracias. Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Presente. Gracias. De la Revolución Democrática, Guadalupe Salmones Gabriel. Gracias, Juan. Del Trabajo, Karen García Sánchez. Gracias. Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Gracias. Movimiento Ciudadano, Froilán Ramírez Lara. Gracias. Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando. Gracias. Servidor secretario Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes los 14 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum para sesionar, señor presidente. Muchas gracias. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso B, y 20, numerales 1 y 2, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión, señor secretario. Señor presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día mismo, que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. Número 1, lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. Número 2, proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de las y los miembros del servicio profesional electoral de este organismo electoral correspondiente al periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018. Esto a propuesta de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. El número 3 del orden del día, el punto número 3, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de esta institución por el que se tiene por presentado el desistimiento respecto del procedimiento para constituirse como partido político local de la organización denominada por un encuentro con la sociedad veracruzana, esto a propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Y el punto número 4 es el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina declarar como improcedente la solicitud de prórroga planteada por la organización Acción Pro México en relación a la presentación de la documentación que acredite el alta ante el Servicio de Administración Tributaria y la apertura de la cuenta bancaria como persona moral ante alguna institución financiera, esto a propuesta de la Comisión Especial de Fiscalización. Es el proyecto de orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor secretario, consulte en votación su aprobación. Con gusto pregunto a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de orden del día. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se ha aprobado en sus términos por unanimidad, señor presidente. Si me lo permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 24 del reglamento de sesiones de este Consejo General, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido previamente circulados. Integrantes del Consejo General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulte en votación su aprobación, señor secretario. Con gusto pregunto a las consejeras y consejeros electorales sobre la dispensa solicitada por esta secretaría. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobada por unanimidad, señor presidente.
Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por Con favor. gusto, es el punto número 2, es el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral de este organismo electoral correspondiente al periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018, esta propuesta de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Gracias, secretario. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto ha sido circulado. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Intervenciones en primera ronda. Consejero Roberto. En primera ronda tiene el uso de la voz el consejero Roberto López. Adelante. Muchas gracias, señor consejero presidente. Saludo con el respeto y afecto de siempre a las y los integrantes de este pleno, así como a mis compañeros y compañeras, a los medios de comunicación que hoy nos honran como siempre con su presencia. Quiero hacer algunas apreciaciones sobre el proyecto de acuerdo de referencia, las cuales ya en su oportunidad externé en la Comisión de Seguimiento del Servicio Profesional Electoral el día de hoy. Sin embargo, a mí me parece pertinente y necesario destacar determinados aspectos. En principio, comentar que con la aprobación de este dictamen general de resultados, la apreciación y el mensaje público debe ser que se está cumpliendo con uno de los retos fundamentales que se plasmó en la reforma política electoral de 2014, consistente en dotar al país y a los estados de instituciones profesionales capaces de garantizar diariamente la confianza que se ha ido construyendo de manera progresiva y lenta en la ciudadanía del país y por supuesto en la ciudadanía del estado de Veracruz. A primera vista pareciera ser que el tema es menor, sin embargo no lo es. Nosotros estimamos que el punto aquí es que nosotros tenemos ahora con estos resultados la evidencia de que las instituciones electorales cuentan con instituciones sólidas que refrendan el compromiso institucional y atiendan las altas expectativas que la ciudadanía de Veracruz tiene con nosotros. Con los resultados satisfactorios en su gran mayoría que hoy se plasman y se ven en este proyecto de acuerdo, nosotros estamos cumpliendo con una evaluación anual de los miembros del servicio profesional adscritos a esta institución, en el cual se evalúa el periodo que va del 1 de agosto de 2017 a septiembre de 2018. Y bueno, queremos destacar que se evalúan los factores de competencias individuales, competencias colectivas y el factor de competencias claves. De esta forma, de manera satisfactoria, nosotros podemos ver que un 94.12% de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral obtuvieron un resultado calificado como de excelencia, ya que figuran en el rango de 9.001 a 10 de calificación. En tal sentido, yo quiero reiterar un reconocimiento y una felicitación pública a las y los integrantes del servicio profesional del sistema OPLE por su ardua y permanente labor, y estoy convencido de que ellos siempre ponen un esfuerzo adicional en el trabajo diario que realizan, y así se da cuenta en el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones que realiza la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como la propia Dirección de Organización Electoral, en donde ellos ejercen funciones, y evidentemente el beneficio en términos de eficiencia y eficacia es para todo el organismo institucional en su conjunto. Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad también para reconocer el trabajo del equipo de la Unidad Técnica de Formación y Desarrollo, quien
no solamente en su carácter de órgano de enlace, sino como de funcionarios comprometidos con el organismo público local electoral, han dado seguimiento puntual a los mecanismos que implica el Sistema Nacional Electoral bajo la rectoría del Instituto Nacional Electoral. También destacar el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, de este Consejo General, de la Presidencia, así como desde luego de la y el consejero integrante de la Comisión del Servicio Profesional Electoral. Es cuanto, consejero presidente. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. En segunda ronda, ¿alguna participación en segunda ronda? En segunda ronda tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Salud a todos. Solamente para sumarme a las palabras ya expresadas, en el sentido de felicitar de manera respetuosa a los integrantes del Servicio Profesional Electoral, porque sin duda habla del compromiso que ellos tienen con el organismo, pero más que nada con el reto que ellos tienen de manera profesional de dar la cara con los ciudadanos. Muchos de ellos forman parte de oficialía electoral. Los procesos electorales son los encargados de solventar los procedimientos sancionadores, sin dejar pasar también las otras áreas en las que evidentemente forman parte, pero sin duda alguna el compromiso es primordialmente con ellos, demostrar que se cuenta con el personal capacitado, que son eficaces, que son eficientes. Ojalá se hubiera reflejado en la nómina. Desafortunadamente por ahí hubo una reducción al presupuesto, pero sin duda alguna eso habla del compromiso al que están sometidos y al estricto control al que seguirán estando bajo el proceso de evaluación. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz en segunda ronda el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. En primer término, deseo felicitar a quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional en el órgano electoral del Estado de Veracruz. Considero que con este dictamen que aprobaremos hoy, versarán calificaciones que van de excelente en lo general a buenas. En ese sentido, consideraría adecuado la conducta y el desempeño de quienes integran el Servicio Profesional Electoral de carrera de este órgano electoral. Estaré a favor del acuerdo que hoy se nos presenta, en primer término porque considero que el procedimiento ha cumplido con las diferentes etapas que se prevén para la evaluación del personal de carrera en este órgano. Segundo, porque creo que este tipo de mecanismos de evaluación institucional priorizan la meritocracia como un arma principal para poder desempeñar las funciones adecuadamente, ya que quienes tengan una excelente calificación no es más que producto de su trabajo. Esto es, el mérito que cada día van poniendo a su trabajo es lo que les lleva a tener una calificación de esta naturaleza. Segundo, creo que el profesionalismo que implica ser miembro de un servicio civil de carrera se genera a partir de procesos evaluativos como el que hoy estamos dictaminando. Esto es, se fomenta el profesionalismo dentro de los propios órganos electorales. Estoy más que seguro que el establecimiento de un servicio profesional electoral nacional al que se obligó a los 32 OPLES producto de la reforma 2014 es un esfuerzo que vale la pena y ha sido un esfuerzo institucional y presupuestal de este organismo que es válido y adecuado para tener una función electoral cada vez mejor. Creo firmemente en la necesidad de mejoras amplias al sistema electoral mexicano y estoy más que seguro que quienes integran el SPEN a nivel nacional estamos más que preparados para el voto electrónico y estamos más que preparados para modernizar e innovar en los procesos electorales en México. Quienes somos parte de la función electoral, quienes hemos integrado el SPEN, le podemos garantizar a los partidos políticos y a sus candidatos que el voto electrónico y la innovación tecnológica es el arma principal para que hoy todos sepamos quién es el presidente de México, quién es gobernador o quién es senador en la misma noche de una jornada electoral. El reto está ahí puesto y estoy seguro que quienes integramos las estructuras del SPEN
y quienes hacemos las funciones directivas en los OPLES y en el INE, estamos más que preparados para innovar y para cambiar el modelo mecánico a un modelo totalmente innovador. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor consejero. En tercera ronda, ¿alguna participación? PRI había pedido, la consejera Mabel. ¿Alguien más en tercera? Tiene el uso de la voz en tercera ronda, hasta por 3 minutos, representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, consejero presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Al revisar el dictamen sobre los resultados de la evaluación, uno se puede percatar de que el personal del OPLE es un personal altamente calificado. Y para muestras, en la primera página, hay 2 personas, Gerardo Muñoz Juárez, que ya estuvo a cargo de una dirección ejecutiva, y Cristal Martínez Monfil, que es una de las abogadas que ha concursado y que ha tenido excelentes resultados en los procesos. Tienen una calificación perfecta de 10. Eso muestra que en esta institución existe personal altamente calificado y coincido con lo que dice el consejero Vázquez Barajas, que está preparado el personal para la innovación de lo que venga. Yo creo que la tecnología tiene que ser el instrumento más importante que se dé, no tan solo en el ámbito electoral, sino en todos los ámbitos del quehacer humano. Y por eso felicito a este consejo, que sin su dirección, sin su coordinación, no hubiera sido posible que todas estas personas tuvieran la oportunidad de tener una evaluación objetiva que la hace el Instituto Nacional Electoral, que no es una evaluación que se hace en el propio instituto, el organismo electoral local, sino que lo hace un ente ajeno que le da muchísimo más valor todavía a los resultados. Le doy mis más cordiales felicitaciones a todos los integrantes del Servicio Profesional Nacional Electoral y a este consejo por su dirección. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz la consejera Mabel Hernández. Adelante. Muchas gracias, consejero presidente. Bueno, voy a repetir lo que en la mañana ya había mencionado respecto al desempeño de los miembros del servicio profesional con que cuenta el OPLE. En general, el desempeño ha sido excelente y, bueno, al haber sido yo misma miembro del servicio, sé realmente la implicación y el esfuerzo que conlleva obtener estas calificaciones. Por lo tanto, extiendo mi más sincera felicitación a todos, a todas. Y bueno, si bien es cierto que el servicio profesional tiene muchas áreas de oportunidad, creo que deberíamos de aprovechar la coyuntura para poder colaborar más cercanamente con el Instituto Nacional Electoral en el diseño de las metas de nuestro propio personal, porque finalmente la lógica de las metas es que contribuyan al trabajo que ya vienen realizando y que no sea una carga más. Por lo tanto, bueno, creo que sí es una oportunidad que tenemos para el próximo diseño de las metas individuales y colectivas. También me gustaría recalcar que finalmente las metas colectivas, el espíritu que conllevan es el trabajo en equipo. Y bueno, en general me parece que salió muy bien calificado el personal del OPLE. Y bueno, también me gustaría recalcar que somos uno de los organismos a nivel nacional que cuenta con más miembros del servicio profesional. En acercamientos que he tenido con consejeros de otros organismos, me han comentado que tienen 14, 10 miembros y cuando se les comenta de cuántos tenemos aquí en el OPLE Veracruz, bueno, se sorprenden gratamente. Y bueno, relativamente, con respecto al número de trabajadores en total que hay en el OPLE, pues sí representa un porcentaje considerable en comparación con otros. Y bueno, entonces me gustaría simplemente reconocer el trabajo que han desempeñado todas las áreas, están inscritas en el servicio y también, por supuesto, a la comisión del seguimiento, al servicio profesional y a la unidad técnica de formación y desarrollo, que es secretaria técnica de este. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, consejera Mabel. Si me permiten cerrar esta tercera ronda,
con 2, 3 comentarios. El primero, efectivamente, como lo señala la consejera Mabel, cuando el INE nos convocó a todos los soples del país a tratar de meter el mayor número de personas a este servicio profesional, Veracruz hicimos nuestro papel, este Consejo General hizo su papel adecuadamente y fuimos de los que más propusimos en número para el servicio profesional, hasta 35 plazas, recuerdo, propusimos para el servicio profesional. O sea, coincido con lo que dice, eso fue un esfuerzo que realizamos aquí. Y digo un esfuerzo porque tienen ciertas condiciones diferentes en el servicio profesional y también implicaba liquidar plazas. O sea, liquidar plazas para poder meter a los ganadores del servicio profesional. Eso también requería un recurso que tenía que salir de aquí del OPLE para poder hacer esas liquidaciones y poder meter a esa gente del servicio profesional. O sea, no fue una tarea fácil. Se dice, ahorita ya lo mencionamos, pero en su momento no fue fácil. O sea, también se requirió de recursos para eso. Sin embargo, nosotros nos comprometimos, este Consejo General, a fortalecer este servicio profesional y más allá de lo económico que lo resolvimos, finalmente tenemos un incipiente servicio profesional que creo que vamos bien en ese sentido. O sea, quiero dejar claro que el Consejo General apoyó esta propuesta del INE para que el servicio profesional en Veracruz fuera en una gran cantidad de elementos. Mi segundo comentario va en el sentido de felicitar ampliamente a estos miembros del servicio porque en términos generales obtuvieron una excelente calificación. Y tengo entendido quien no esté, alguien no ha tenido una respuesta favorable a esta evaluación, todavía tiene algún medio de impugnación por ahí que podría ejercer en su momento. Pero en términos generales, creo que salió muy bien evaluado el personal del Servicio Profesional de Veracruz. Entonces también lo quiero resaltar y felicitar a dichos miembros. Tercer comentario, decirle al representante del PRD que no nos afectó en nada la reducción del presupuesto, ni del año pasado ni de este año, con el recurso humano, porque si algo privilegiamos fue el recurso humano, no afectar ni salarios, ni bajar sueldos, ni nada. O sea, al contrario, se mantuvieron y la verdad es que algunos casos se mejoraron, pero no nos afectó. Afectamos otras situaciones de austeridad, como viáticos, como otros gastos, pero el personal no lo afectamos. Digo nada más para que quede constancia de que el servicio profesional está bien remunerado. Y finalmente, para cerrar, felicitar sinceramente al presidente de la Comisión del Seguimiento del Servicio Profesional, a la Comisión en general, pero principalmente al presidente, que yo he visto su desempeño, su emoción en esta comisión hacia el servicio profesional. Y nosotros hemos, como presidencia, secretaría ejecutiva, atendido muchos requerimientos que nos han hecho de dicha comisión para apoyar a los miembros del servicio. Desde acá también se ha apoyado. O sea, se está haciendo un trabajo integral en favor de este servicio profesional en Veracruz. Estamos comprometidos y ese compromiso creo que ha sido bien atendido por los mismos miembros del servicio con estas calificaciones. Muchas gracias. Señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Con gusto, señor presidente. Consejero, ¿una moción? Si se pudiese tomar de esa forma, solamente abundar un poquito en el… Tendría que ser una moción porque ya cerramos la tercera ronda. La tomamos entonces así. Adelante, si se permite, acepto únicamente la moción. Adelante. Precisar que de los 35 plazas de servicio que se evaluaron, un 20% va a ser acreedor a incentivos y es ahí donde se va a ver reflejado en términos de remuneración el esfuerzo y el mérito que hicieron. Es cuanto, presidente, gracias. Y bueno, esto tiene que llevarse a cabo entre junio y julio de este año. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor secretario, consulte en votación, se aprueba el proyecto de acuerdo. Con mucho gusto, señor presidente. Consulto a las y los consejeros electorales. Se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral de este organismo electoral correspondiente al periodo septiembre de 2017 a agosto de 2018. Esta propuesta de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Las y los que esté por la afirmativa, sírvase levantar la mano. Es aprobado por unanimidad en sus términos, señor presidente.
Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Con gusto, señor presidente. Es el punto número 3, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de esta institución por el que se tiene por presentado el desistimiento respecto del procedimiento para constituirse como partido político local de la organización denominada Por un Encuentro con la Sociedad Veracruzana, esto a propuesta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, en este momento se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra sobre este tema. En primera ronda, el consejero Quintín se anota. ¿Alguien más en primera? Consejero Roberto. En primera ronda tiene el uso de la voz el consejero Quintín Dobarganes. Adelante. Gracias, señor presidente. Para manifestar que este proyecto de acuerdo viene en términos idénticos a aquel que ya se había presentado en sesión pasada de este Consejo General respecto al desistimiento de otra organización. Por lo tanto, y en términos de lo votado en la ocasión anterior, se conserva en sus términos con todos sus considerandos, y si bien es cierto que había existido una disyuntiva por cuanto es el considerando 17, bueno, el mismo, en aquella discusión, el mismo se sostiene en los mismos términos para que precisamente por congruencia este Consejo General pueda referirse al tratamiento que se le va a dar a esta organización o bien al tema de fiscalización de esta organización en términos idénticos al acuerdo anterior. En el mismo sentido, me gustaría pronunciar que respecto del siguiente, bueno, que por supuesto acompaño el proyecto de acuerdo que se nos presenta y que en el mismo tenor, en el siguiente proyecto de acuerdo listado en el orden del día, se da una circunstancia semejante que me permitiré precisar en su oportunidad. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Tiene el uso de la voz el consejero Roberto López. Adelante. Gracias, consejero presidente. De nueva cuenta, buenas tardes a todas y todos. Comentar que acompaño este proyecto de acuerdo básicamente por 3 razones. La primera de ellas porque el escrito de solicitud de desistimiento se presentó por la persona legalmente facultada para tal efecto, es decir, el representante legal de la organización a la que se hace referencia en el acuerdo. La segunda razón, porque esta autoridad electoral corroboró que efectivamente la voluntad de esta organización sea desistirse del procedimiento para continuar buscando erigirse como partido político local en el contenido y firma de este documento de solicitud de prórroga, lo cual fue certificado eficientemente por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. Y la tercera razón, por la que ya externaba el consejero Quintín, es decir, porque este procedimiento que se sigue en este proyecto de acuerdo va exactamente en los mismos términos del acuerdo 46 de este año, en el cual nosotros logramos unanimidad en el criterio que se siguió. Únicamente sí pedir, por favor, que con fundamento en el artículo 33, numeral 6, se prevea la posibilidad de contemplar un voto particular respecto a la consideración 17 y el punto resolutivo 4 de este proyecto de acuerdo, por las mismas razones que externé respecto al acuerdo 46, y la votación sería, si no mal recuerdo, el fundamento en el artículo 31, numeral 7 del reglamento de comisiones del Consejo General. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna participación en segunda ronda? Si no hay participación en segunda ronda, de conformidad con el artículo 31, numeral 7 del reglamento de sesiones del Consejo General, le solicito al secretario someta a votación en lo general el proyecto de acuerdo y posteriormente someta a votación en lo particular sobre la modificación propuesta por el consejero Roberto López. Entonces, empecemos primero por la votación en lo general. ¿Se me hace favor, señor secretario? Sí, señor presidente, con mucho gusto. En términos de lo señalado en el artículo 31, párrafo 9 del reglamento de sesiones de este organismo, procederé a tomar la votación en lo general respecto del acuerdo que se somete a aprobación, excluyendo de esta votación, si bien me podría corregir el consejero Roberto, es el considerando 17 y el resolutivo 4, específicamente el que instruye a la unidad de fiscalización para que en uso de sus facultades realicen las acciones que legalmente le corresponden en materia de fiscalización respecto de la conclusión del procedimiento. Someto, como lo repito, en lo general, con excepción de lo que señala en el artículo, perdón, el considerando 17 y el resolutivo 14. Perdón, pero no sería así, señor secretario. Se vota en lo general como está el proyecto.
No, sin excepción de nada, o sea, va como está el proyecto, lo que vamos, por eso se vota en lo general. Ya después, entonces, en lo particular, se votará la propuesta de él de quitar esa parte. Pero ahorita se vota en la general tal como está el proyecto. Adelante, consejero. Una recomendación de orden procedimental, ¿por qué no votar lo particular primero? Se ha rechazado y ya luego en lo general. No, porque así no los establece el reglamento de sesiones. O sea, es correcto lo que vamos a hacer. Así lo votamos la vez pasada también. O sea, primero lo general, tal como está el proyecto. Y después votaremos en lo particular la modificación que propone el consejero Roberto. Está clarito el reglamento de sesiones. Entonces yo le solicito, si me hace favor de, en lo general, votar el proyecto. ¿Sí? Ok. Su argumento. Sí, porque de someterlo en esos términos, el consejero Roberto en lo general también lo votaría en contra. Entonces, por eso se hace en lo general con la previsión de que no está sujeto a votación, lo que él está pidiendo se excluya de la misma. Como si fuera una reserva. Exactamente. Bueno, por eso adelante. reservo No en hay lo general inconveniente. con la reserva que él pide. ¿Ok? En esos términos, consulto a las y los consejeros electorales si se aprueba en lo general el proyecto de acuerdo, con la excepción. Las y los que estén por la afirmativa, sírvase levantar la mano. Es aprobado por unanimidad, señor presidente. Ahora, si me lo permite, en lo particular, someteré la excepción que ya había señalado, establecida por el consejero Roberto López Pérez en el considerando 17 y en específicamente lo que se concluye en el resolutivo cuarto, en el cual instruye a la unidad de fiscalización para que en uso de sus facultades realicen las acciones que legalmente le corresponden en materia de fiscalización respecto a la conclusión del procedimiento para constituirse como partido político local de la organización denominada por un encuentro con la sociedad veracruzana. En esos términos y particularmente sobre esos puntos, consulto a las y los consejeros electorales. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. De conservarlo. Es en lo particular sobre estos puntos. Quienes estén por la afirmativa de conservarlo. No, Pero había de dicho quitarlo. retirarlo, ¿no? Sí, retirarlo, secretario. Ah. Ok. Consulto de nueva cuenta para que quede establecido en actas. Entonces, el retiro de los puntos considerando 17 y resolutivo cuarto en los términos que he leído, consulto quienes estén por la afirmativa de su retiro, sírvanse levantar la mano. Un voto del consejero Roberto López Pérez. Quienes estén en contra. Con 5 votos en contra, no se aprueba la propuesta solicitada por el consejero Roberto López Pérez, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Un gusto, es el punto número 4, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se determina declarar como improcedente la solicitud de prórroga planteada por la organización Acción Pro México en relación a la presentación de la documentación que acredite el alta ante el Servicio de Administración Tributaria y la apertura de la cuenta bancaria como persona moral ante alguna institución financiera. Esta propuesta de la Comisión Especial de Fiscalización. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, abre la lista de oradores en este último punto del orden del día para que deseen intervenir. En primera ronda, consejero Quintín, consejero Roberto, consejera Tania, representante de Morena. Hasta ahí. Ok, entonces vamos a la primera ronda. ¿También PRI? ¿En primera? PRI. Empecemos entonces. En la primera ronda tiene el uso de la voz el consejero Quintín de Huarganes. Gracias, señor presidente. Nada más para solicitar, sugerir suprimir el punto de acuerdo tercero. Nos dice, se instruye a la unidad de fiscalización para que en caso de que las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos presenten solicitudes de prórroga referente a los requisitos previstos en el artículo 2, párrafo segundo de los lineamientos de fiscalización de organizaciones, de contestación mediante oficio en concordancia con lo aprobado en el acuerdo OPLEP 36-2019 del Consejo General y en atención al considerando 16 del presente acuerdo, toda vez que me parece que ya habiendo atendido varias solicitudes de prórroga de manera previa a través del Consejo General, lo correcto para dar un tratamiento igual y además siendo, por supuesto, materia del presente acuerdo, dar respuesta a una consulta planteada, a una solicitud planteada más bien por una de las organizaciones, me parecería que tendrían formal y procedimentalmente que salir todas las contestaciones de parte del organismo público local electoral a través de acuerdos del propio Consejo, no solamente, o más bien no a través de respuestas directas que diera la unidad técnica de fiscalización. ¿Sería cuánto? Gracias.
Tiene el uso de la voz en primera ronda el consejero Roberto López. Adelante. Gracias, consejero presidente. Bien, para efectos de mayor claridad sobre lo que trata este proyecto de acuerdo, sí me gustaría iniciar con un tema que tiene que ver con el contexto. Este proyecto de acuerdo que está a la consideración de este pleno emana de una nueva solicitud de prórroga efectuada por la organización a la que se alude en el proyecto de acuerdo en relación con la presentación básicamente de dos requisitos: su alta ante el Servicio de Administración Tributaria y la cuenta bancaria como persona moral. Y aquí tenemos que recordar que al respecto, a petición expresa de determinadas organizaciones formuladas a este Consejo General los días 5 y 6 de marzo, este colegiado emitió el acuerdo 36 de este año, en la que ya emitió un criterio particular de interpretación sobre la entrega de la totalidad de los documentos a los que refieren los lineamientos para las organizaciones ciudadanas que quieren constituirse como un partido político local. Y a manera de síntesis, lo que se estableció en ese acuerdo por este Consejo General es determinar que el 26 de abril del presente año la totalidad de las organizaciones ciudadanas que están buscando constituirse como un partido político local entregaran esos documentos. Sin embargo, a pesar de esa determinación, pues la organización Acción Pro México plantea una nueva solicitud de prórroga que este Consejo General y en un primer momento la Comisión, en aras de atender un derecho fundamental de petición y la propia coherencia con los procedimientos que se surten en el tema, pues ha determinado darle el seguimiento correspondiente. Aclarado lo anterior, quiero precisar las razones por las cuales el de la voz acompañará este proyecto de acuerdo, esperando hasta donde sea posible ventilar la mayor cantidad de dudas que en su momento pudieran surgir. ¿Por qué vamos a apoyar el proyecto de acuerdo que se acaba de someter a consideración? Primero, porque la organización a la que se alude en el acuerdo ya fue favorecida en un primer momento, al igual que lo fueron la totalidad de las organizaciones, en términos del acuerdo 36 de este año, con la cual recibió un trato igualitario con respecto a las demás organizaciones ciudadanas y que presentaban de alguna forma determinada obstáculos para poder allegarse de los 3 documentos que piden los lineamientos para poder efectuar una fiscalización. Ese acuerdo, lo quiero decir de manera puntual, no fue legalmente controvertido y por lo tanto existe la obligación de ajustarse a él por parte de los sujetos que están obligados. Otra razón es porque de otorgarse un nuevo plazo se colocaría a esta organización en un trato preferencial respecto a otras, además de que se llegaría a un absurdo de seguir otorgando plazos de manera indiscriminada para poder entregar su cuenta bancaria, su alta ante el Servicio de Administración Tributaria y su acta constitutiva que lo acredite como persona moral, generando plazos indefinidos que no podrían cerrarse y por lo tanto la imposibilidad material para realizar las labores de fiscalización que esta autoridad electoral tiene a cargo. Además, quiero comentar que a pesar de la improcedencia de la prórroga, el acuerdo válidamente se ocupa también, esta es una arista que me parece importante subrayar, este acuerdo se ocupa falta de entrega de los requisitos referidos no puede significar que se impida a la organización continuar con el procedimiento para constituirse como partido político local. Lo decimos de otra forma, la única consecuencia del incumplimiento del acuerdo 36, como se refirió en el propio acuerdo, es que ese incumplimiento iba a ser valorado en su oportunidad, primero por la Unidad Técnica de Fiscalización, luego por la Comisión de Fiscalización y finalmente por el propio Consejo General. De ahí que lo que se haga en este proyecto de acuerdo sea conminar a la organización
a presentar a la brevedad posible los requisitos consistentes en el alta al TESAT y su cuenta bancaria como persona moral, a fin de evitar en la medida de lo posible posibles discrepancias entre lo que reporte como gastos que vaya generando y lo que encuentra la unidad en las labores de fiscalización. Y aquí aclarar que evidentemente esta situación lo único que hace es beneficiar a esta organización. Ahora, el acuerdo que nosotros comentamos es muy puntual en recordar que si bien la organización puede seguir haciendo sus actividades buscando constituirse como un partido político local, ello no significa que la unidad de fiscalización deje de ejercer sus labores. Recordemos que en el acuerdo 36 se determinó que hasta en tanto la totalidad de las organizaciones no entreguen sus requisitos a que refieren los lineamientos, la unidad tiene la obligación de verificar el 100% de las asambleas que realicen, en su caso, las organizaciones que no hayan entregado la totalidad de los requisitos conforme a la disponibilidad presupuestal. De la misma forma, en este proyecto de acuerdo, se reitera que la improcedencia de la prórroga no la exime del cumplimiento de las obligaciones que en materia de fiscalización tienen. También se le hace de su conocimiento a la organización que el dictamen de fiscalización, y esto también es importante, en su oportunidad, será turnado a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que determine si existe o no alguna causa para poderle negar el registro como partido político local, si ese fuera el caso. Por lo anteriormente expuesto, el de la voz acompaña el proyecto de acuerdo que hoy se comenta en esta mesa. Es cuanto en la primera ronda, consejero presidente. Gracias. Muchas gracias, consejero Roberto López. Tiene ahora el uso de la voz en primera ronda la consejera Tania Celina Vázquez Muñoz. Adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. El motivo de mi intervención en este punto es para manifestar, tal como es de su conocimiento, que el pasado 20 de marzo este Consejo General aprobó por unanimidad en lo general el acuerdo OPLES-CG 36-2019 respecto al criterio de interpretación relativo a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que pretenden obtener su registro como partido político local y que a dicha fecha no se habían presentado la documentación que acreditara la creación de la persona moral ante el alta del servicio tributario de administración tributaria y la apertura de su cuenta bancaria. En lo particular, se votó la propuesta que presenté en la referida sesión en el sentido de excluir del engrose los considerandos y resolutivos correspondientes relativos a imponer un plazo para que dichas organizaciones presentaran la totalidad de los requisitos a más tardar el 26 de abril, así como el plazo de los 8 días hábiles contados a partir de la notificación del citado acuerdo. Esta propuesta fue rechazada por 5 votos en contra, en congruencia con mi decisión, tal como lo manifesté en la comisión, de conformidad con el artículo 9, numeral primero, inciso C, de los lineamientos para la fiscalización de dichas organizaciones, estas que tienen, entre otras, las obligaciones de informar sobre la apertura de la cuenta bancaria a la unidad de fiscalización dentro de los 5 días siguientes a la firma del contrato respectivos. Por tanto, dicho criterio, desde mi perspectiva, es el que debió de considerar este colegiado al emitir el acuerdo de referencia. En ese sentido, a mi juicio, la organización Acción Pro México no se encuentra obligada a presentar la documentación requerida en el plazo que aprobó este Consejo General, toda vez que, como lo mencioné, no existe normativa alguna que les exija ajustarse a dicho término. Por esos motivos es que no acompaño el sentido del proyecto de acuerdo que nos presenta y por ello, de conformidad con el artículo 33, numeral 6 del reglamento de sesiones, anuncio la emisión de mi voto particular. ¿Cuánto, presidente? Gracias, consejera. Tiene ahora el uso de la voz el representante del partido Morena. Adelante. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. La transparencia dentro del servicio público, y más cuando hay una agrupación que pretende ser un ente público con la finalidad de fortalecer la democracia, no puede tomar a la ligera un requisito de formación constitutiva. La falta de cumplimiento de estos requisitos torales para la constitución de los partidos políticos estatales. Luego, entonces, lo idóneo es que este consejo o esta comisión, jurídicamente hablando, le cancele su pretensión de seguir realizando los trabajos, ya que, ya se le había dado una prórroga anteriormente.
Es decir, pide prórroga de la prórroga. Me recuerda mucho a mis alumnos cuando no me entregan los trabajos y andan por el pasillo, parecen almas en pena, que les reciban los trabajos y recibe. Si ya tienen un término, y ya saben que es un pase de examen, ya no me molesten, ya. Así este consejo se tenía que poner un poco más severo. O sea, ya tuvo un tiempo perentorio, ya no se les permite, luego lo idóneo sería cancelar el registro. Este consejo no puede, en apariencia de buen derecho, y bajo la bandera de la libertad de agrupación, no puede constreñir o hacer a un lado el derecho de la legalidad y de la certeza jurídica, ¿sí? En ese sentido, yo les pongo en la consideración poder de verdad analizar bien el tema, porque están siendo complacientes. Se tiene que mandar un mensaje certero a la ciudadanía que este organismo no va a dejar pasar este tipo de cuestiones. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, consejero presidente. Me parece que este acuerdo podría hasta constituirse de manera contradictoria, porque al mismo tiempo que le niega la prórroga, eso significa que ya no va a tener la posibilidad legal de cumplir con una obligación para constituirse como partido político, ya no hay prórroga, y no la cumplió el 26 de abril, ya no va a tener posibilidad legal ni material de cumplir con una obligación. Y sin embargo, se le sigue dejando la oportunidad de que continúe con el trámite. ¿Cómo lo veo de esa manera? Dos cosas. Una, se le va a permitir a una organización de ciudadanos que continúe con el procedimiento que al final se lo va a tener que declarar cancelado o no cumplido los requisitos legales y por lo tanto no podrá ser un partido político. Si de antemano, desde este momento ya se sabe que no los va a poder cumplir. Ese sería por una parte. Y por la otra parte, el organismo público local electoral, tendría que destinar recursos materiales, financieros y humanos para poder verificar los trabajos que realice esta organización y que a final de cuentas tampoco podrá determinar que cumple con todos los requisitos, porque materialmente ya no los va a poder cumplir esta organización. Creo que independientemente de que no exista una norma expresamente dedicada a este tema, a este caso, a esta circunstancia, creo que se debe hacer una interpretación sistemática y funcional de la ley para poder entender que independientemente de que se le niegue el registro, también como consecuencia, se le niegue la prórroga, la consecuencia es que se le cancele la posibilidad de continuar con el trámite para constituirse como partido político. Se ahorra gastos el OPLE y se le ahorra gastos a una organización que a sabiendas no va a cumplir con todos los requisitos legales para poder constituirse, porque en este acuerdo se le está negando una prórroga para poder cumplir con una obligación fundamental que es el manejo de los recursos financieros. Es cuanto. Muchas gracias. En segunda ronda, consejero Quintín, consejera Mabel, consejero Juan Manuel, consejero Roberto. PRI. Ok, segunda ronda, hasta 5 minutos. Consejero Quintino Barganes, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a la prórroga que se les concedió en la ocasión anterior, con fecha límite para el 26 de abril, los efectos de la prórroga, que era la intervención, me parece, del representante del Partido Morena y del representante del Partido Revolucionario Institucional, los efectos de la prórroga son precisamente que las organizaciones puedan presentar los documentos después del plazo que manejan los lineamientos, pero dentro de una, digamos, autorización administrativa de parte del organismo público local electoral. Si lo presentan dentro de esa prórroga, automáticamente efectos sancionadores sería imposible que existieran. Ahora bien,
Si la presentan después de esa prórroga, es decir, después del 26 de abril, ya se genera una falta a los lineamientos, una falta también a la prórroga aprobada por este organismo y por lo tanto ya se está en aptitud para la Unidad Técnica de Fiscalización y para el OPLE mismo de entrar al estudio de si existió y en caso de haber existido sancionar la falta que en su caso hubiere ocurrido. No obstante, el artículo 43, hablando de por qué no se tendría que obstaculizar que siguieran estas organizaciones con el proceso de constitución, se da porque las sanciones vienen a consecuencia del dictamen que hace la unidad técnica y que aprueba la Comisión de Fiscalización. Esto es así en virtud de los artículos 42, 43, 44 de los lineamientos de fiscalización de organizaciones. El artículo 43, por ejemplo, manifiesta que la unidad tendrá que someter a consideración de la Comisión un proyecto de dictamen respecto de la revisión de los informes mensuales y final. Por lo tanto, este dictamen se da de manera posterior a todos los informes mensuales y de manera posterior también al informe final presentados por las organizaciones. En su caso, el proyecto de resolución con las observaciones no subsanadas, las infracciones cometidas y la propuesta de sanciones correspondientes. Por lo tanto, el momento procesal para el organismo público local electoral de evaluar en primer término y en segundo lugar proponer y decretar las sanciones que pesarían sobre las organizaciones que hayan cometido algunas faltas, se da hasta el final del proceso de constitución, es decir, se da hasta el final por lo menos de este 2019 y en 2020, en donde ya se han llevado a cabo todos los informes mensuales, idealmente o no, y se ha llevado a cabo también el informe final, idealmente o no, y de no ser así es tanto la unidad técnica de fiscalización como también la comisión de fiscalización y este Consejo General quien se pronunciaría respecto a las consecuencias en derecho que tuvieran estas organizaciones por no atender a los requisitos administrativos que se manifiestan en los lineamientos de fiscalización de organizaciones. Es por eso que procesalmente este organismo público local electoral en el mes en el que estamos, en el mes de abril, como si fuera el mes de noviembre, no está en aptitud de juzgar, de ponderar las sanciones administrativas que se encuentren inclusive en el presente actualizando las organizaciones que no cumplan con los requisitos que el propio organismo a través de los lineamientos o en virtud de ley les exigiera. Es cuanto. Gracias, consejero. Consejera Mabel Hernández, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, consejero presidente. Bueno, es respecto a la supresión del resolutivo tercero que había mencionado al inicio el consejero Quintín, solamente para comentar que estoy de acuerdo. Sin embargo, me gustaría hacer un pequeño análisis de la razón de este resolutivo que se dio en el seno de la Comisión de Fiscalización, y es precisamente que, bueno, esta instrucción a la unidad de fiscalización debía de haberse contenido como resolutivo en el acuerdo primigenio del que estamos tratando, el 036, para evitar la emisión de acuerdos por cada solicitud de prórroga, de la prórroga. Bueno, finalmente solamente queda una organización más que podría llegar a solicitarla, por tanto no sería pues demasiado, no sería un término tan burocratizado finalmente, pero creo que sería una cuestión de que pudiéramos prevenir esta situación para próximas cuestiones que abordemos en el Consejo General, para dejar la instrucción expresa, para dar contestación y así delegar esta atribución a la unidad. ¿Cuánto, señor? Muchas gracias, consejera. Tiene el uso de la voz el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Gracias, presidente. En primer término, deseo expresar algunos puntos. Primero, cuando el pasado 20 de marzo aprobamos el acuerdo PLEP CG 036-2019, mi perspectiva para aprobarlo, y lo decía en aquel momento, era fomentar el derecho de asociación desde una perspectiva garantista. Esto es, el no limitar el derecho humano de libre asociación a partir de un requisito reglamentario como es una cuenta bancaria o la presentación del Registro Federal de Contribuyentes,
El ampliar ese término al 26 de abril implicaba asumir una postura garantista de protección al derecho humano a la asociación. Haciendo ese hincapié, por lo cual expresé mi postura a favor de ese acuerdo, finalmente convenimos y acordamos un límite a ese derecho humano de asociación y le pusimos como límite 26 de abril para que presentaran, entre otros documentos que les faltaren, el acta constitutiva como asociación civil, el registro federal de contribuyentes, la cuenta bancaria correspondiente. Esto es, me hago cargo de mi voto en aquel momento del 20 de marzo y ahora también me hago cargo de mi voto en el sentido a favor del proyecto de acuerdo. Yo creo que no se puede conceder una prórroga adicional por varios elementos. Primero, porque hay 10 organizaciones de ciudadanos que ya han cumplido debidamente estos trámites. Esto es fáctica y materialmente posible que estas organizaciones nos hubieran presentado su RFC o su cuenta bancaria. Estamos hablando que solamente 2 asociaciones políticas de las 12 que conservan o se conservan para el trámite de nuevo registro como partido político local no han cumplido. Estamos hablando de Vía Veracruzana y estamos hablando de Acción Pro México, que es la que hoy nos ha puesto esta solicitud de prórroga y desde mi perspectiva es correcto que se responda en forma negativa, ya que el propio Consejo General no puede revocar sus propios acuerdos. Ya definimos que había un plazo máximo de adaptación al tema bancario, de adaptación al tema de un notario o de integración correspondiente y de tramitación correspondiente. Si eso no lo logra una organización en el plazo que le dimos, que fue un poco más de un mes, y fácticamente vemos que 10 de ellas sí lo han logrado, es por lo que yo considero que la respuesta es correcta en sentido de que no procede su solicitud de prórroga. Por otro lado, no creo necesario que este Consejo General tenga ahora que pronunciarse sobre la validez o no de quien presentara fuera de plazo una cuenta bancaria o un registro federal de contribuyentes. No está dentro de nuestras atribuciones poder ponderar en términos de fiscalización, no somos un órgano especializado en materia de fiscalización. Para ello tendremos un informe específico a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización que en forma expresa nos tendrá que decir los efectos que generó no tener un RFC no entregado en tiempo por una organización. Y también nos tendrá que decir en qué impactó la verificación y auditoría de recursos en la constitución de un partido político a quien no haya entregado una cuenta bancaria de una persona moral o a veces ni siquiera de una persona física. ¿Tiene o no impactos en materia de fiscalización? En ese sentido, en el mismo acuerdo PLEP-CG 036-2019, aprobamos que será en su momento y a partir de lo que nos informe la propia Unidad Técnica de Fiscalización, que ponderaremos o no si estas omisiones y estos incumplimientos tuvieron algún efecto en materia de fiscalización. Y si tuvieron efecto en materia de fiscalización, será en su oportunidad como Consejo General que tengamos que pronunciarnos sobre otorgar o no el registro a esta organización como partido político local. Entendería que ahora no es el momento, no tengo elementos para pronunciarme respecto a la invalidez o el efecto que generará en su caso y en su oportunidad el no presentar un RFC o una cuenta bancaria. Por ello creo y se me hace correcta en general las propuestas que se han puesto en la mesa. Estaría yo de acuerdo en la propuesta de engrose que también se ha puesto en la mesa respecto a eliminar los puntos que se han señalado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejero. ¿Tiene una moción? En la tercera. Moción. El representante del PRI le hace una moción, señor consejero, ¿la acepta? Adelante, señor representante, que sí la acepta. Gracias, consejero presidente. Gracias, consejero Vázquez Barajas. A ver. Entendiendo que es un requisito, ahora habría que saber, y usted podría comentarlo, si es un requisito esencial contar con una cuenta bancaria para la fiscalización de los recursos que se destinen para la organización ciudadana que desea constituirse
como partido político o es un requisito accesorio que puede dejar de cumplirse? ¿Cuál de las dos alternativas es, consejero? No es... A ver, hizo una moción el representante del PRI. Corresponde al consejero Juan Manuel contestar dicha moción. Adelante. Gracias. Agradezco la prontitud y ayuda de mis colegas. Pero la moción no fue para ellos, fue para usted. Pero me gusta responder. Primero yo lo decía en la parte final de mi intervención, no me corresponde como consejero electoral saber los efectos y si es más importante RFC o menos importante la cuenta bancaria. Nosotros tendríamos que esperar el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización, que es la autoridad competente de la materia. Esto es, el Consejo General no tiene competencias en materia de fiscalización, eso compete a la unidad técnica como tal. Nosotros guardamos y respetamos la autonomía técnica y de gestión que le da el Código Electoral de Veracruz a esta unidad técnica, y a partir de la recepción de ese dictamen de fiscalización es que nosotros nos vamos a pronunciar sobre su efecto de ese dictamen respecto a conceder o no el registro a una organización que no haya entregado esos documentos. Pero creo y reitero, como no hay dictamen y como no estoy en aquella sesión que será en mayo de 2020 seguramente, ahora yo no tendré una opinión concreta. Muchas gracias. Muchas gracias. En segunda ronda le corresponde al consejero Roberto López su participación. Gracias, presidente. Por lo general no me gusta apostarle a la reiteración. Sin embargo, me parece que aquí el punto toral es recurrir nuevamente al acuerdo 36 a efectos de poder abonar a despejar una aparente contradicción en donde me parece no la hay. ¿Qué se estipuló en el acuerdo 36? Una fecha límite para que se cumpliera con la totalidad de los requisitos que marcan los lineamientos. Y que el incumplimiento en la entrega de esos documentos al 26 de abril tendría como consecuencia que en su oportunidad, como lo acaba de comentar el consejero Vázquez Barajas, sería valorado en el dictamen consolidado que se emitiera para tal efecto. Sin embargo, se aclaró en ese acuerdo y se sostiene ahora también en el presente proyecto que el incumplimiento bajo ninguna circunstancia podría dar lugar a impedirle continuar con el procedimiento de constitución de partidos políticos o realizar asambleas, porque eso sería restrictivo del derecho humano a la libre asociación política. Entonces, por esta razón, en el proyecto se dice, se declara improcedente a la solicitud de prórroga porque ya incumpliste con el plazo que te dio el acuerdo 36, pero como existe la obligación de seguir verificando, nosotros decimos, te conminamos a que entregues a la brevedad esos requisitos, pero sin que exista la posibilidad legal de nosotros impedirles continuar con sus asambleas. Me parece que la contradicción hubiera sido sí darle la prórroga, porque estaríamos abriendo otro paso, y poder nosotros centrarnos en sacrificar una cuestión de un derecho humano por meros requisitos formales. Entonces es con lo que yo me quedaría en este punto. Es cuanto. Gracias. Y bueno, abonar también, presidente, que en términos de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una acción de inconstitucionalidad refiere que el tema de los elementos para fiscalizar son solamente para esos efectos, es decir, para cuidar que los recursos que se manejan en el tema de los candidatos independientes sean de origen lícito, pero no tiene que ver con cuestiones de fondo. Entonces, es solamente para efectos de fiscalización. Es cuanto. Muchas gracias. El representante del PRI le hace una moción, ¿la acepta? Con gusto. Adelante, señor representante del PRI. Gracias, consejero presidente. Gracias, consejero Roberto López. Bueno, ya que el consejero Vázquez Barajas le dio muchas vueltas y nunca me contestó, quisiera hacerle otra vez la misma pregunta que le hice al consejero Vázquez Barajas a usted, consejero. Si el requisito de tener una cuenta bancaria y contar con un registro federal de contribuyentes es un requisito esencial o es un requisito que puede obviarse por intrascendencia o puede subsanarse después de la fecha límite que ya le está fijando desde el 26 de abril
a todas las organizaciones que pidieron la prórroga, la primera prórroga. Gracias por su respuesta, consejero. Gracias. Adelante, consejero Roberto, a la moción. Gracias por la moción, señor representante, porque me da la oportunidad de abundar en un aspecto. Entiendo, como lo ha sostenido ya la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que esos dos requisitos son esenciales para efectos de fiscalización solamente, pero no tienen que ver propiamente con una cuestión de fondo, en el sentido de que el incumplimiento de ese requisito tenga que ver con limitar un derecho humano como la libre asociación. Esos requisitos solamente se piden para efectos de que la unidad técnica de fiscalización pueda efectivamente dar seguimiento a la procedencia, origen y destino de los recursos públicos privados, y ese es otro aspecto importante. Las organizaciones no pueden recibir recursos públicos para poder hacer labores de fiscalización, y evidentemente el incumplir con estos requisitos en su momento tendrá que ser materia de pronunciamiento por parte de este Consejo General. Nosotros en 2020, en el mes de enero, como Consejo General, estaríamos determinando qué organizaciones cumplieron con la totalidad de los requisitos, y uno de esos requisitos es precisamente haber cumplido con las obligaciones de fiscalización. En caso de que no se haya cumplido, como también se decía ya en la mesa, en su oportunidad será valorado por esta autoridad electoral, llegando incluso al extremo, como está previsto, de poder cancelar, si así se demuestra previa garantía de audiencia, la posibilidad de constituirse como un partido político local. Es cuanto, presidente. Ahora tiene el uso de la voz en segunda ronda el representante del PRI, pero ya como participación de segunda. Gracias, consejero presidente. Bueno, escuchando las respuestas de los dos consejeros, tanto de Roberto López como de Vázquez Barajas, pues prácticamente no la responden. No nos dicen si es un requisito esencial que se cuente con una cuenta bancaria y con un registro federal de contribuyentes para constituirse como partido político. Cada quien le dio vuelta. ¿No me escuchan? Ya. Cada uno de los dos consejeros le dio vuelta para poder tener la posibilidad de no contestar y no comprometerse, así yo lo entiendo. El consejero Vázquez Barajas me dijo tantas cosas, que le dio tantas vueltas que no llegó a ningún lado. El consejero Roberto López me dice que son esenciales solo para efectos de fiscalización. Eso significa que cualquier organización de ciudadanos puede gastarse más dinero que un partido político para constituirse como partido político, y lo único que va a tener es una sanción de multa. Te gastaste lo que 10 partidos políticos en el país utilizan para constituir como partido político, pero no te vamos a negar el derecho de constituirte como partido político. Eso es lo que estoy entendiendo con los argumentos que me están dando. No importa que el dinero lo gastes o lo gastes como quieras, finalmente vas a ser partido político. Si solamente es para efectos de fiscalización, pues entonces denle la prórroga y que siga cumpliendo con los requisitos, porque de otra manera no va a tener la posibilidad de comunicarle a este Consejo General o a la unidad de fiscalización la cuenta bancaria y el registro federal de contribuyentes. Aunque lo tenga, ya no lo va a poder hacer del conocimiento de la organización, del organismo electoral, aunque lo tenga. Creo que es incongruente el acuerdo y creo que debería reflexionarlo y que necesita un poquito más de análisis. Es mi punto de vista en ese sentido, y hay un punto de acuerdo que ya lo propusieron que se bajara, que tampoco lo encontraba, decirle, bueno, pues vamos a decirle que ya no nos los manden para acá, que los contesten allá en la unidad de fiscalización, ¿no? Que es el resolutivo tercero, el cuarto o algo así, ¿no? Que está proponiendo que se quite, me parece que es bueno, y eso es lo particular, pero en lo general creo que el acuerdo necesita mucho más reflexión de lo que se está planteando. Es cuanto. Muchas gracias. Tercera ronda, el representante del PRD se anotó, consejera Mabel, consejero Juan Manuel. ¿Alguien más en tercera ronda? Verde. Consejero Roberto. Ok, entonces tercera ronda. Tercera ronda tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática por 3 minutos.
Muchas gracias. En los lineamientos está establecido claramente cuáles son los requisitos para que una organización de ciudadanos pueda obtener la aprobación por parte de este Consejo General para iniciar los trabajos y poder constituirse como partido local. Y obviamente están esos requisitos, los que hoy se discuten. En el acuerdo se establece claramente, es improcedente la prórroga, pero te conmino, te invito a que me los entregues. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Crear expectativas de derecho para que al final, cuando se emite el dictamen, pues la asociación, al final de cuentas, va a decir, extemporáneamente entregué mis requisitos, pero yo cumplí con lo demás. Mis asambleas pasaron el quórum, entregué mis reportes de fiscalización y sigue teniendo su expectativa de que pueda obtener el registro. Entonces, yo creo que para valoración debe quedar ahí. Si es necesario reformar los lineamientos respecto del procedimiento de constitución y establecer si son requisitos formales que impactan en el fondo de la Constitución o son requisitos, como dice el compañero del PRI, si son solamente requisitos que se pueden obviar. Creo que deben de analizarse bien porque incluso con los candidatos, con los aspirantes a candidatos independientes, lo mismo pasó. El Tribunal Electoral ordenó que se hicieran los requerimientos e incluso les regresaron el estatus para poder continuar con el procedimiento para obtener la candidatura. Entonces, creo que generar expectativas de derecho a organizaciones y que al final se les niegue el registro, pues creo que ahí sí es más que obvio que se les estarían violentando sus derechos. Por lo cual yo creo que se debe establecer desde un principio que ante el incumplimiento de alguno de los requisitos que se establecen en los lineamientos, en el reglamento, es causal suficiente para interrumpir el procedimiento y a partir de ese momento cancelar los trabajos de constitución. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la voz la consejera Mabel Hernández en tercera ronda. Muchas gracias, consejero presidente. Solamente para dar una contestación al posicionamiento del representante del PRI y retomando muchas opiniones vertidas sobre la mesa. Bueno, de la manera en que estamos manejando el término de prórroga, es que si se le concede la prórroga, no tendría implicaciones sancionatorias para la organización. Este es el sentido en el que lo estamos manejando. Es decir, en caso de que ellos lleguen a entregar la documentación, los requisitos, que de hecho es la recomendación que les estamos haciendo en el segundo punto resolutivo de este acuerdo, sí tendrá sanción. Y si bien la cuenta bancaria es un requisito efectivamente para la fiscalización, ese no es condicionante para la obtención del registro. Porque de hecho, bueno, se hace un balance donde se privilegia el derecho de asociación política. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, consejera Mabel. Tiene el uso de la voz el consejero Juan Manuel Vázquez en tercera ronda. Gracias, presidente. Antes de hacer uso de la voz, quisiera que me obsequiara instruir al secretario del Consejo, leyera el punto resolutivo sexto del acuerdo PLEP-CG 036-2019 de este año. Con todo gusto, señor secretario, adelante. Con mucho gusto, señor presidente. Acuerdo OPLE-CG 036-2019, resolutivo séptimo. ¿Es así, consejero? Sí, adelante. Séptimo. Se tiene por atendida la solicitud Sexto. Resolutivo sexto. El incumplimiento por parte de las organizaciones a lo estipulado en el presente acuerdo será motivo de valoración en la elaboración del dictamen por parte de la unidad de fiscalización y será tomado en consideración por la comisión y este Consejo General para los efectos legales a los que haya lugar. Da cuenta, señor presidente. Gracias. Adelante, consejero. Gracias, presidente. Como puede verse de lo que ha leído el secretario del Consejo, no tenemos ahora atribución alguna para dar una prórroga, pero también creo, y por ello
yo me apartaré del punto resolutivo segundo que se nos ha propuesto, porque yo considero que nosotros ya no podemos conminar, porque ya tomamos una decisión en el punto resolutivo sexto que he pedido al secretario nos leyera. Ese punto sexto ya establecía los efectos del incumplimiento. Por eso yo creo que ahora el aprobar, conminar a cumplimiento y después de escuchar las reflexiones que han hecho los representantes de los partidos políticos, me entra duda, y después de que me entró la duda ya y leyendo el sexto y ahora el segundo, sí encuentro haber un grado de contradicción entre el punto resolutivo primero y segundo del acuerdo que hoy se nos ha propuesto. En ese sentido, yo me apartaría de la aprobación del punto resolutivo segundo. Yo considero que se contradice del punto resolutivo primero, en el cual estamos negando la prórroga, y por otro lado, lo estamos conminando a la entrega de los documentos. A mí me parece que ello puede resultar en un doble mensaje, no claro, no directo. Si ya en el acuerdo correspondiente de marzo, en el punto resolutivo 6, dijimos que en caso de incumplimiento, este incumplimiento sería valorado tanto por la Comisión como por este Consejo General, y en su caso también por la propia Unidad Técnica de Fiscalización. A mí me parece que ahora conminarle estamos yendo más allá de nuestra propia decisión que tomamos en el 20 de marzo pasado. En ese sentido, y escuchando la lectura del secretario y a los argumentos de varios representantes, creo que eliminar el punto resolutivo segundo da total claridad de la decisión que estamos tomando. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejero Juan Manuel. Tiene ahora el uso de la voz en tercera ronda el representante del Partido Verde. Adelante, señor representante. Gracias, presidente. Pues el comentario es en el mismo sentido que lo menciona el consejero Vázquez Barajas. Me parece que está de más el resolutivo segundo de este acuerdo, en concordancia precisamente con el acuerdo 36 de este año. Pero vamos allá. Este acuerdo deberá de ser llevado así como se instruye a la unidad de fiscalización, de que conteste a otra asociación que presente una solicitud de prórroga. También deberá darse vista a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para que se analice cuál es el cumplimiento o el incumplimiento de un requisito de esta asociación política. Y vamos allá únicamente, y no quiero que se tome como que tratamos de vulnerar en este Consejo el derecho de asociación política. Por supuesto que no. Pero también existe la posibilidad, y se tiene que analizar en el seno de la comisión, que si no se cumple un requisito que está establecido dentro de los lineamientos, y si esta misma asociación pretende seguir haciendo sus asambleas y sus reuniones para verificar el número de afiliados que puede llegar a tener, evidentemente generaría un gasto para el Consejo General, para el Instituto Electoral, para el Organismo Público Local Electoral, al enviar personas para verificar sus asambleas. Hay que ponerlo en el análisis, no quiero decir que sea cierto o no, pero ¿qué gasto se estaría generando si en el momento de que se presente el dictamen consolidado en mayo del 2020 decimos, bueno, no tienes derecho porque te faltó alguna u otra documentación, pero sí ejerciste un año de recursos del Instituto Electoral, del Organismo Público Local Electoral, para verificar tus asambleas? Es decir, podemos seguir gastando en alguna asociación política a pesar de que no vamos a entregarle o no va a cumplir con los requisitos. Me parece que el tema de análisis va más allá de únicamente negar la prórroga. Secundo la propuesta de quitar el resolutivo segundo, y lo dejo para el análisis al presidente de la Comisión de Prerrogativas. Me parece que habría que entrar en un análisis mucho más a detalle en esta situación. Muchas gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la voz en tercera ronda el consejero Roberto López, hasta por 3 minutos. Adelante. Gracias, consejero presidente. Bueno, dos cuestiones importantes. La primera, quisiera comentar que la acción de inconstitucionalidad 22/2014 es la que soporta en gran parte el acuerdo, y voy a permitir leer una parte de manera literal.
Dice, la diversa documentación consistente en los datos de la cuenta bancaria en los que se concentrará la actividad financiera de una candidatura independiente no constituye propiamente un requisito de elegibilidad, sino solamente un mecanismo de control financiero de los ingresos y egresos necesario para vigilar el origen lícito de los recursos utilizados y de su correcta aplicación al destino electoral. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, etcétera, facultad que para su ejercicio eficaz requiere de que los fondos de los entes obligados confluyan en sendas cuentas individuales, cuya apertura se haga ex profeso para hacer eficiente el control contable en beneficio de los propios interesados, quienes también están obligados a rendir escrupulosos informes de egresos y ingresos. Y luego dice, son mecanismos de control de ingresos e ingresos, exigencia que satisface la función fiscalizadora de los órganos electorales. Entonces, nos contentamos con esto para hacer la referencia del soporte que decíamos, no son requisitos de elegibilidad. Y respecto a lo que plantea el Partido Verde, respetuosamente le podemos decir que en este momento no tenemos condiciones ni requisitos fehacientes para podernos pronunciar, como ya se ha dicho en esta mesa. Eso en su oportunidad de un dictamen consolidado será materia de pronunciamiento. Por otra parte, quiero sumarme a la propuesta que ha hecho ya la consejera Mabel, si no mal recuerdo, de suprimir el resolutivo tercero y también, dado que, como le hemos venido sosteniendo, nosotros estamos siendo coherentes con lo que este Consejo General aprobó en el Acuerdo 36. Nosotros ya dijimos que habría una fecha límite para entregar los documentos. Entonces, si el resolutivo segundo se suprime, no alteraría en nada la sentencia del acuerdo, porque en este nuevo proyecto de acuerdo lo que estamos haciendo es ser congruentes con una determinación colegiada que ya está vertida en el Acuerdo 36. Entonces, yo estaría de acuerdo en las propuestas, resumiendo, que hizo la consejera Mabel y el consejero Vázquez Barajas, de suprimir los resolutivos tercero y segundo, evidentemente con la actualización debida. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. En tercera ronda tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, consejero presidente. Bueno, escuché la participación de los tres consejeros, de las dos consejeros y la consejera. Me parece que hay respuestas aquí, de las que no me quisieron dar ni el consejero Vázquez Barajas, ni el consejero Roberto López. Ya la dio la consejera Mabel. Ella dice que no es condicionante para el otorgamiento del registro el no cumplir con la cuenta bancaria y el RF. Eso significa que no es un requisito esencial a la luz de lo que ve la consejera Mabel. Y eso significaría que los partidos políticos, las organizaciones de ciudadanos, pues no tienen la obligación de presentar una cuenta bancaria con el punto de vista que dice la consejera Mabel. Si no es esencial, pueden no presentarla o pueden presentarla si quieren. ¿Cuál sería la consecuencia? Si no es esencial, pues no tiene sentido que estemos discutiendo una prórroga o no. Simplemente hubiera seguido el trámite, no la presenta, pues le damos oportunidad que la presente cuando quiera. No es esencial. Lo único que va a hacer es fijarle una sanción. Bueno, y si alguien se gasta 100 millones de pesos para constituir un partido político que en 3 años va a recibir 30, pues no le resulta negocio. Creo que este acuerdo merece todavía un análisis mucho más profundo y determinar si existe la obligación de presentar la cuenta bancaria y el registro federal de contribuyentes como requisito esencial, que yo difiero de lo que dice la consejera. A ver, es esencial ahora, porque si va a revisarse el gasto, la única manera es revisarse el gasto por allí. Y también lo que decía el consejero Roberto López, a la postura que hizo el Partido Verde a través de nuestro amigo Sergio, bueno, pues sí va a haber un gasto, aunque diga que no lo vaya ahora. Va a haber.
y van a destinarle. Y van a saber ustedes que si es un requisito esencial, pues no va a tener derecho a constituirse como partido político. Desde hoy van a saber que no van a tener la posibilidad de ser partido político. Y si este Consejo General, después de que les niega la prórroga, les acepta las cuentas bancarias a la luz de los derechos humanos que señaló el consejero Roberto López, que yo lo podría hacer valer también a los militantes y a los ciudadanos del estado de Veracruz. Ellos también tienen derechos humanos y tienen derecho a tener un gobierno legítimo. Y un gobierno legítimo significa que se ajuste a la ley. Y en este caso estaríamos todavía en duda de que se pudiera. Yo insisto, este acuerdo necesita reflexionar. No hay necesidad de que se continúe con el ejercicio del presupuesto hacia un acto que va a tener como consecuencia la negativa del registro como partido político. Y para concluir, bien entiendo lo que dice el consejero Vázquez Barajas, que no tienen atribuciones y que señaló que una lectura que hizo el consejero, termino rapidísimo, antes de que me hagan la moción la consejera, pudiera decirse que se le dé vista a la comisión para que analice si este consejo, con la información que le haga llegar, pudiera revisar si es un requisito esencial o no y puede seguir como una organización que pretende constituirse como partido político. ¿Cuánto? Muchas gracias. La consejera Mabel le hace una moción, ¿acepta? Consejera, adelante. Bueno, solamente para dejar claro, no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo dice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, retomando una lectura que ya había hecho previamente el consejero Roberto, me voy a permitir leer el considerando 30 del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, número 89, del presente año, acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque el que se aprueba el criterio general de interpretación relativo a que para la fiscalización y rendición de cuentas, las organizaciones de ciudadanos que pretenden obtener registro como partido político nacional y que no se han constituido como persona jurídica deberán crear obligatoriamente una asociación civil. Ese es el nombre del acuerdo como tal y el considerando que había mencionado parcialmente el consejero Roberto menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 sostuvo que la obligación de presentar los datos de la cuenta bancaria en la que se concentra la actividad financiera de candidaturas independientes no constituye propiamente un requisito de elegibilidad, sino solamente un mecanismo de control financiero. Es exactamente lo que había mencionado el consejero Roberto. Por lo tanto, no es una decisión arbitraria de este Consejo General, sino que ha sido una interpretación que ha realizado la Suprema Corte. Es cuanto. Gracias. ¿Algún comentario de la moción, señor representante del PRI? Gracias, aunque propiamente no fue una moción, fue una intervención tratando de aclarar alguna posición que ya hizo. Y yo insisto, creo que la consejera Mabel hace una cita de algo que no es estrictamente aplicable al caso. Y además habla, propiamente no es elegible, habla una parte. Creo que no lo hace de manera contundente, por una parte. Y por otra parte, en el supuesto de que tuviera razón la consejera Mabel, bueno, pues entonces concédanle la prórroga. ¿Para qué vamos a estar haciendo una negativa de prórroga cuando de todos modos la van a tener y le van a aceptar? No tiene sentido el acuerdo. Es un acuerdo que no tiene razón de ser a la luz de los argumentos de la consejera Mabel. Gracias. Le hace una prórroga al consejero, le hace una moción del consejero Quintín, ¿la acepta? No, a ver, un momento. En tercera ronda todavía no termina y ahorita le voy a dar el uso de la voz. Ahorita estamos en las mociones. Hizo una moción la consejera Mabel, ahorita sigue la moción. Tercera ronda, usted falta todavía, pero todavía no le toca su turno. Consejero Juan Manuel le hace una moción, ¿la acepta? Claro que sí, con Adelante, gusto. consejero. Gracias, presidente.
Entiendo que el acuerdo tiene como objeto atender una petición del representante legal de la Organización Ciudadana Acción Pro México, que en forma concreta dice: sobre el particular solicitamos una prórroga para entregar la documentación faltante y que el SAT nos otorgó cita para tramitar la cédula fiscal hasta el día 2 de mayo y como consecuencia natural no podemos tramitar la cuenta bancaria sin tener dicha cédula fiscal. Esto es, nosotros estamos en forma concreta respondiendo esta petición. ¿Está usted de acuerdo que los diversos planteamientos que usted ha hecho no son materia del presente acuerdo, ya que nosotros hemos como objeto en este acuerdo atender esta petición concreta de esta organización ciudadana? Esto es, yo no le quito validez por nada del mundo a todos los comentarios que ha hecho y los creo muy valiosos, sino más bien, ¿no cree usted que el acuerdo está listo para ser emitido en razón de que en forma concreta atendemos una petición que se nos ha hecho? Sería la pregunta. Gracias. Adelante. Gracias. Entonces me parece que a la luz de lo que acaba de señalar el consejero Barajas, lo que debiera de hacerse es una modificación estructural del acuerdo y que en consecuencia fuera la respuesta a un derecho de petición y así debiera de ser el resolutivo. Creo que entonces se fue por un camino diferente el acuerdo, pero yo sigo insistiendo. Si tiene la obligación de hacer y no lo hace en determinado plazo, ¿hay necesidad de que continúe a sabiendas que no va a lograr el objetivo y que el organismo público local electoral tendrá que destinar recursos para las actividades que realice, por mínimas que sean? Creo que no es necesario. ¿Cuál? Le hace una moción el consejero Roberto López, ¿le acepta? Ya lo hicimos aquí en corto. Adelante, adelante. Bien, consejero. nada más a propósito de la intervención del señor representante del Partido Revolucionario Institucional, al inicio de mi intervención yo decía que una de las razones por las que acompañaba este proyecto de acuerdo era precisamente porque se está atendiendo el derecho humano de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Federal y el 7º de la Constitución del Estado de Veracruz. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Ahora sí, continuamos con la tercera ronda. La cierra. ¿Mande? Le hizo moción al... Moción aclaración, presidente. Gracias. No, entonces, adelante. Señor. Bueno, entonces, en vista de que la moción no fue moción, sino fue otra intervención, tratando de explicar lo que no pudo explicar en sus intervenciones anteriores, pues no tengo ningún comentario. Muchas gracias. En la tercera ronda, el que está inscrito a continuación es el consejero Quintino Barganes. Adelante. Hasta por 3 minutos, por favor. Gracias, señor presidente. Entonces tendré que hablar más rápido que lo normal. El considerando 20, respecto a la intervención que hacía el señor representante del Partido Verde Ecologista de México, manifiesta que se le hace de conocimiento a la organización que, conforme a lo dispuesto por el artículo 47, primer párrafo, de lineamientos para la constitución de partidos, cuando el dictamen de fiscalización de las agrupaciones haya sido aprobado por el Consejo General, mismo dictamen que tendrá, por supuesto, integrado todas las circunstancias que hayan ocurrido durante el proceso de constitución para efectos de fiscalización, deberá ser turnado a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para los fines a que haya lugar. Por lo cual, efectivamente, la dirección y por lo tanto la comisión tendrá conocimiento de todas las circunstancias que en materia de fiscalización ocurran. No obstante, me quiero referir a lo que comentaba el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Apuntalar lo que comenta el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, efectivamente se está dando el tratamiento de una contestación a una solicitud puntual de prórroga respecto de la organización y contrario a lo que se verá el representante del Partido Revolucionario Institucional, en el resolutivo primero sí se está puntualizando cuál es el motivo del acuerdo. Se declara improcedente la solicitud de prórroga planteada por la organización Acción Pro México en relación a la presentación de la documentación que acredita el alta ante el SAT y la apertura de la cuenta bancaria como persona moral ante alguna institución financiera. Por cuanto hace al al resolutivo segundo, concuerdo en que no hay materia para conservarlo, y el considerando, resolutivo tercero, también en el mismo sentido me pronunciaría. No obstante, quisiera yo manifestarle al señor representante del Partido Revolucionario Institucional que es precisamente el prejuzgamiento lo que no busca hacer este proyecto de acuerdo. ¿Por qué? Porque se establecen varias faltas respecto en los lineamientos de fiscalización de las organizaciones. Se establecen varias faltas
no quiero ser omiso en manifestar que las mismas están en el párrafo primero del artículo 46 y que van de los incisos A al inciso E, por lo tanto 5 faltas. Una de ellas se refiere a el incumplimiento de cualquier documento soporte para la comprobación de los ingresos y gastos por parte de la organización. Sin embargo, dicho cuerpo jurídico no establece una correlación respecto de las sanciones, si bien las prevé en el artículo 47 como aquella de apercibimiento, en el inciso A, amonestación pública, multa de hasta 5,000 veces la UMA y finalmente la última, la cancelación del procedimiento tendente a obtener su registro como partido político estatal. Si este organismo público local electoral cesara o le comunicara que ya no puede proseguir en su proceso de constitución, lo que estaríamos cometiendo sería una arbitrariedad en contra de esta o de cualquier otra organización, porque nuestros propios lineamientos aprobados y vigentes, toda vez que no fueron recurridos, establecen que el momento procesal para hacerle saber alguna sanción es de manera posterior al dictamen que se construye cuando termina el proceso de constitución o el proceso de celebración de asambleas, y que por lo tanto procedimentalmente no está este Consejo en aptitud para vulnerar de tal manera los derechos de asociación política respecto de las organizaciones, y no se considera desde el punto de vista institucional un derroche innecesario de los recursos públicos, toda vez que nuestros propios lineamientos ameritan que se prosiga con todo el acompañamiento de estas organizaciones en respeto y estricto apego a sus derechos de asociación política. Es cuanto. Muchas gracias. Ya agotó sus 2 mociones a que tiene derecho. Así está nuestro reglamento de sesiones. Los integrantes de la mesa tienen derecho a 2 intervenciones de moción en cada acuerdo, y ya las agotó el representante del PRI, y también ya agotamos las 3 rondas de debate. Por tanto, señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo con las modificaciones propuestas en la mesa. Mucho gusto, señor presidente, con las propuestas de eliminación del resolutivo segundo, hecha por el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, del resolutivo tercero, realizada por el consejero Quintín Antardo Varganes Escandón, apoyado por la consejera Mabel Acevedo Hernández Meneses, y desde luego con el consecuente engrose en la parte considerativa a fin de que se concrete únicamente a la contestación sobre el derecho de petición de la organización. Consulto a las y los consejeros electorales. Se aprueba el proyecto de acuerdo enlistado en el punto número 4 del orden del día. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 5 votos a favor. La que esté en contra, la consejera que está en contra, la consejera Tania Celina Vázquez Muñoz vota en contra y anuncia un voto particular que emitirá. Se aprueba por mayoría, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Ha sido agotado el orden del día, señor presidente. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a todos ustedes su presencia, y siendo las 14:53 del 16 de mayo del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias.